Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Desde Sernauto, este año 2024 lo vamos a dedicar al conocimiento y la transformación, que es un programa lleno de iniciativas interesantes que abrimos esta mañana de la mano de nuestro socio colaborador LEC, con el que hemos programado un ciclo de webinar técnicos en los que se profundizará en el contenido del estudio que presentamos en junio del año pasado, las dos entidades sobre vehículo eléctrico, y en el que esta vez vamos a trabajar en tres grandes temáticas muy importantes para nuestro sector. El que tenemos hoy, que son los efectos de la transición hacia el vehículo eléctrico, los OEMs chinos y la apuesta por la tecnología, y todo lo que tiene que ver con combustibles sintéticos, los e-fuels. En todas las temáticas que os he contado vamos a trabajar en dos sentidos. El primero, vamos a hacer un webinar como el de hoy, y luego seguiremos ahondando en la temática a través de workshop que celebraremos en las oficinas de Madrid de LEC, y en la que a través de talleres prácticos debatiremos con expertos y con los que participéis para poder hablar sobre los distintos puntos de vista que tenemos, el impacto que está teniendo, las implicaciones, y también trazaremos estrategias a nivel de sector. El correspondiente a la temática del webinar en el que estamos tendrá lugar el próximo viernes 26 de enero, con lo que si estáis interesados poneros en contacto con nosotros porque son plazas limitadas. Bueno, pues con la presentación empezamos con el de hoy, que como os decía, eso es sobre los efectos de la transición hacia el vehículo eléctrico, y para ello contamos con uno de los mejores, que es Cristóbal Colón. Es ingeniero informática y de IA para la Universidad Europea y MBA del IES. Cuenta con una amplia carrera en consultoría y en 2022 se unió a la firma LEC, como socio de la oficina de Madrid. Así que, Cristóbal, cuando tú quieras, muy bien. Y puedes compartir también la presentación. Tienes 45 minutos y al resto, si surge cualquier duda, por favor, utilizar nuestra herramienta de preguntas y respuestas y intentaremos pues responderlas todas al final de la presentación. Cuando quieras. Estupendo, pues nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por venir a este, espero, interesante webinar. Entonces, como decía Cecilia, esto forma parte de una serie de un programa que hemos llamado Programa de Transformación de la Industria, y el primero es un poco hablar sobre los efectos de la transición al vehículo eléctrico, ¿no? No es tanto hablar del vehículo eléctrico en sí, es hablar más de esto que supone la industria, qué cambios está habiendo o va a haber y para qué se tienen que preparar, en este caso los proveedores y también los OEMs. Entonces, bueno, la agenda de hoy básicamente es un poco de contexto, donde sí que hay que explicar pues, por qué hemos llegado hasta aquí y qué perspectivas hay con respecto al vehículo eléctrico. Yo creo que eso es interesante, pero yo creo que los puntos más relevantes es hablar de los efectos, ¿no? Y al final, pues aquí hemos identificado 4 grandes efectos. Uno es todo lo que tiene que ver con los OEM chinos o con los coches producidos en China. Otro gran punto tiene que ver con todo con el software y cómo pues, el coche se está convirtiendo en un elemento más de software casi que de hardware debido a la electrificación. Otro punto tercero es la electrificación también hace que todos los procesos productivos y que no solo los procesos productivos, sino que el coche en sí pues, sea más simple, y eso también puede afectar a algunos proveedores. Y por último, pues cuando tú estás en una transformación de una industria, pues hay que invertir mucho, bien en software, bien en vehículo eléctrico, en líneas de producción o bien en nuevos procesos, y eso conlleva pues que hay que reducir costes de otros lados, y eso implica que hay iniciativas que pueden afectar también a la hora de negociar con los OEMs. Y eso nos lleva a una serie de consecuencias y de conclusiones que comentaremos al final. Entonces, empezando por el contexto, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos con el vehículo eléctrico? ¿Por qué hay vehículo eléctrico ¿no? en las calles, en las ciudades? Y hay muchos debates, ¿no? Pues porque es más eficiente, pues porque así eliminamos la dependencia del petróleo. Bueno, hay muchos debates, ¿no? Mi opinión es que el único motivo a día de hoy por el que hay vehículo eléctrico en la calle es por la regulación. Porque hay una regulación tanto de la Unión Europea como de cada país de forma individual, que lo que está haciendo es forzar, entre comillas, una transición hacia una tecnología, ¿no? Que luego podremos discutir si la tecnología es mejor o peor, hay tecnologías sustitutivas o hay tecnologías complementarias.
Pero al final todo el camino, el cambio que está viendo es por una regulación que impulsa que en determinados momentos hay una serie de reducciones de emisiones y eso hace pues, que algunas tecnologías puedan estar en ese camino de reducción y otras, por ejemplo, el vehículo de combustión, los motores térmicos, con combustibles tradicionales, pues no puedan estar, ¿no? Entonces, esto también hace que explicar las consecuencias, explicar factores y cosas que están pasando a día de hoy, viene también por la regulación, ¿no? Porque normalmente, eh, o los casos que yo he estudiado al menos, cuando hay una transformación, normalmente es el mercado el que marca el ritmo de la transformación en base a los avances tecnológicos que presenta la industria, ¿no? Y esto ha pasado pues, con un montón de ejemplos en muchos sectores, ¿no? ¿Qué pasa a día de hoy? Que es la regulación la que marca el camino. Entonces, puede ser que la industria no esté lista o puede ser que el mercado, el consumidor, el conductor, tampoco esté listo para afrontar este cambio, ¿no? Y esto es parte del contexto que yo creo que es importante explicar, más allá de la regulación en sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final estamos introduciendo una nueva tecnología en la que todavía su comparable en usabilidad térmica, es decir, el mismo coche en combustión y en eléctrico, pues todavía tiene una gran diferencia de precio. ¿Vale? Sí que es cierto que cuando tienes en cuenta toda la vida del vehículo y tienes en cuenta los costes de mantenimiento, los cosas se equiparan, pero al final las inversiones y las decisiones de compra muchas veces se toman por lo que tienes que pagar por adelantado, ¿no? Entonces no es lo mismo pagar 60.000 euros por un vehículo eléctrico, que sabes que luego te vas a ahorrar con el tiempo, que pagar 20.000 por un vehículo de combustión y que sabes que te va a costar más. Al final los pagos iniciales siempre cuestan mucho más que los pagos diferidos, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, aquí es una tecnología en la que a día de hoy para ciertos segmentos, sí que es cierto para el segmento más caro, vehículos de más de 90.000 euros, la diferencia entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico es mínima, pero al final, por ejemplo, en España, ¿no? O en Europa, la mayoría de coches que se venden están en torno a los 20-30.000 euros, ¿no? Y todavía hay una gran diferencia, por lo menos de forma en el pago inicial, ¿no? ¿Y esta diferencia cuándo se va a reducir? ¿Cuándo va a haber una paridad? Pues dependiendo básicamente el principal coste que hay aquí, la gran diferencia es el coste de las baterías. Cuando ese coste de la batería vaya reduciendo el coste por kilovatio, pues habrá una paridad que dependiendo de cuánto represente el coste con respecto al precio del vehículo, pues llegará antes o después, ¿no? Pues en torno a 2024 o 2029-30 para ciertos modelos o cierto tipo de vehículos, ¿no? Por ejemplo, 2030 para los vehículos de 20 a 30.000 euros, que son, por cierto, los que más se venden en España, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo bastante actual de coches que a día de hoy pueden ser eléctricos o con gasolina, misma fabricante y diferentes segmentos, ¿no? Pues el típico coche más de día a día, un coche intermedio y un coche más lujoso. Empezando por el final, el más lujoso, el BMW, pues el comparable más o menos, la diferencia son 18.000 euros, que es un 7% de diferencia, que no es tanto cuando vas a pagar estas cantidades, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tienes en cuenta las diferencias de precio que hay en la gama más básica o en la gama intermedia, pues al final, sin tener en cuenta subsidios, y esto es importante, ¿no? Porque los subsidios en algún momento se pueden acabar, como por ejemplo en Alemania, que han decidido acabar con todos los subsidios al vehículo eléctrico, y veremos qué efecto tiene esto en la demanda, pero sin subsidio estamos hablando de diferencias de un 50% o diferencias de un 109%, ¿no? Que son diferencias abismales para alguien que se quiere comprar un coche, que va a pagar el doble por tener el mismo coche o incluso un coche con menor rendimiento por el tema de la batería, etcétera. Y no entramos en temas de carga. Pero sí que es cierto que hay un gran problema, o debido a cómo está planificada la transición, de que todavía el coste es muy alto para esa transición para cierto tipo de usuarios, ¿no? Y de hecho, la industria también está viendo pues, que todas las perspectivas de penetración de vehículo eléctrico en los diferentes mercados pues no se están cumpliendo. Y ahí pues, tienes General Motors, Toyota,
por ejemplo, Ford, Volkswagen. Bueno, hay muchos, o incluso Tesla por el tema de los tipos de interés, ¿no? Que dice, yo tenía las previsiones y esas previsiones no se están cumpliendo, ¿no? Y hay diferentes pues, fabricantes que están tomando ciertas medidas, pues como reducir turnos o posponer planes de inversión o hacerlos menos ambiciosos, ¿no? ¿Y esto por qué está pasando? Pues esto está pasando en parte pues porque los consumidores hasta cierto punto yo creo que no están dispuestos a pagar el doble por un coche que sigue siendo un coche, por muy eléctrico que sea y por muy barato que sea la electricidad, sigue siendo un coche que utilizan para su movilidad, ¿no? Y eso es un gran freno a la transición al vehículo eléctrico. ¿Y esto qué está haciendo? Pues, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de cómo esta incertidumbre, de que esas previsiones que se parecían que se iban a cumplir ya no se cumple porque hay cierta falta de demanda por el precio, pues está haciendo que, por ejemplo, si comparamos los dos forecasts, uno que se hizo en 2022 y otro que se hizo en 2023, en 2022, por ejemplo, se decía que en 2028 iba a haber 29 millones de vehículos y ahora se dice que va a ser 21,1. Va a haber una menor tasa de crecimiento de penetración. Al final, no es tanto discutir si el vehículo eléctrico va a ser el dominante o no, esto está creando mucha incertidumbre. Y si hablamos de proveedores, al final, claro, esta incertidumbre hace que tu demanda no sea cierta y esa demanda no sea cierta, pues genera muchos problemas a la hora de producir, a la hora de hacer las previsiones y a la hora de manejar el negocio, que es un poco la parte de contexto. Entonces, dicho esto, que parece que hay una transición al vehículo eléctrico y esta transición está impulsada por la regulación, pero parece que todavía a día de hoy pues no está llegando al mercado masivo por el tema de los precios, pues hay varios efectos, ¿no? Y el primer efecto, lo he saltado un poco por encima del contexto porque había varias declaraciones de OEMs chinos, pero el primer efecto es China. ¿Y por qué China es el primer efecto? Pues porque a día de hoy es el primer productor de vehículo eléctrico en el mundo, por encima de todos los mercados. De hecho, producen más que Norteamérica y Europa juntos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque China al final ha visto eh, como una oportunidad para su industria en el que al no depender de un motor térmico que tiene los motores térmicos al final tienen una fama, y dices, oye, pues un motor europeo, un motor BMW, un motor Volkswagen es más fiable que otros motores. Y la mecánica es más fiable, pero al final un vehículo eléctrico es mucho más sencillo, los motores eléctricos son iguales para todos y las baterías son las mismas para todos, o por lo menos los fabricantes de baterías. Por lo tanto, al final China dice, oye, esto es una oportunidad para mí a nivel industrial, para impulsar mi industria y para vender mis coches en todo el mundo, y es lo que está haciendo, ¿no? Y aquí se puede ver cómo China, aparte que está creciendo al 60% anual, pues ha superado a toda la industria mundial en vehículo eléctrico. Y de hecho también, más allá, porque bueno, una visión puede ser, bueno, sí, pero mucho de ese vehículo es para China. No, mucho de ese vehículo que se vende o que se produce en China lo están exportando y lo están exportando sobre todo a Europa. ¿Vale? Es decir, el 70% de las exportaciones de vehículos eléctricos chinos están viniendo para Europa. ¿Vale? Y fijaos en este gráfico, dices, oye, mira, el total de todos los países que exportan coches, cómo es la comparativa con los que exportan el vehículo eléctrico. Fijaos que China, solamente exportando el 6% de los coches, tiene el 31% de peso en exportaciones de vehículo eléctrico, ¿no? Y esto pues está poniendo muy nervioso a muchos fabricantes porque si vemos un poco en los últimos años, teniendo también en cuenta el efecto COVID que ha habido, la mayoría de los fabricantes que están vendiendo más, pues básicamente hay como uno que es Tesla, ¿vale? Por su estrategia de producto y por su estrategia de precios, y los otros son los chinos, bien sea BYD, bien sea Grupo GAC, bien sea NIO, bien sea Geely. Bueno, hay muchos, ¿vale? Sí que hay algún chino que está bajando un poco, pero bueno, como son todos conglomerados enormes, en media los OEMs chinos están creciendo más que el resto de sus competidores y esto hace que estén en una posición de, no de liderazgo todavía, pero yo diría de empezar a tener un dominio del mercado, ¿no?
¿Y esto por qué es? Pues muy sencillo, porque mientras los europeos y ciertas marcas americanas han contemplado la transición al vehículo eléctrico como generadores de margen, ¿esto qué quiere decir? Pues si yo antes vendía coches de a 20.000 euros, pues ahora los voy a vender a 40.000. ¿Por qué? Pues con la excusa del vehículo eléctrico, la batería, de que la batería cuesta más, etcétera, pues lo que hago es que intento vender más para generar más margen, ¿no? Entonces, al final, en esta gráfica lo que se ve es cuánta es la media de un coche, digamos, eléctrico, en función de dónde se produce y cuál es el precio por kilómetro en función de la batería que tiene. Entonces, ¿qué ha hecho China? China está produciendo coches mucho más baratos que en Europa y que en Estados Unidos o Norteamérica, pero es que a la vez sus rendimientos a nivel de batería, ¿vale? De rango, son mucho mejores que los europeos, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de MG, que vende coches eléctricos por 20.000 euros con autonomías similares a las autonomías que ofrece un Volkswagen u otros por más del doble, ¿no? Entonces, al final, el consumidor cuando tiene que elegir sabiendo que un vehículo eléctrico es más sencillo que un vehículo de combustión y que, por lo tanto, la mecánica no es tan relevante, pues tiende a elegir, cuando tiene que cubrir sus necesidades de movilidad, vehículos más baratos chinos que vehículos europeos, ¿no? Y luego también es cierto que, aparte de que elijan, es que los vehículos chinos, los nuevos, los que están viniendo al mercado, las nuevas marcas, la calidad y los acabados son muy buenos y es muy difícil ahora, incluso la propia industria dice que en ciertos acabados son incluso mejores que ciertos europeos, ¿no? Entonces, bueno, esto está generando una dinámica que al final está haciendo que esta transición al vehículo eléctrico haga que esa transición al vehículo eléctrico sea una transición al vehículo eléctrico chino a día de hoy, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente por otros motivos. Primero, porque aunque no queramos, los chinos o las empresas chinas básicamente tienen el control absoluto de la cadena de suministro, desde los minerales o tierras raras, los materiales que son necesarios para hacer las celdas de batería y la electrónica, mucha de ella es China y los principales fabricantes de baterías son, bueno, chinos barra algún asiático, pero muchos son chinos, ¿vale? Luego, segundo motivo por el que tienen este liderazgo es porque a día de hoy son muy competitivos en precio, primero porque controlan parte de la cadena de suministro y segundo, pues porque producir en China es más barato que producir en Europa. Por lo tanto, al final, cuando quieren mandar coches a Europa, los mandan mucho más baratos con unas prestaciones equiparables o mejores que los europeos y hacen que tengan una cuota de mercado, ¿no? Y luego, a nivel de legislación, pues todavía no tienen unas altas tasas de importación, eso no les penaliza a la hora del precio y por lo tanto, entre comillas, a día de hoy todavía favorece el crecimiento de estas marcas en territorio europeo y no así tanto en Estados Unidos, ¿no? Si no recuerdo mal, en Europa es como un 10% la tasa de importación y en Estados Unidos es como un 27%, una cosa así. Y esto al final, y hablándole uno a uno con otros compañeros y con otras empresas del sector, pues podemos hacer una analogía, que es la analogía de la tecnología, de los móviles, ¿no? De cuántos de nosotros teníamos hace muchos años BlackBerry, teníamos Motorola, teníamos Alcatel, teníamos Ericsson, teníamos Nokia, que eran todo marcas europeas y alguna marca americana, en la que llegó de repente un disruptor tecnológico, que en este caso fue Apple con su iPhone, y cambió el mercado. Cambió el mercado porque de repente las marcas que tú comprabas, siendo BlackBerry, Motorola, Alcatel, el software que tenían era muy, digamos, regular, ¿no? No era un software especialmente usable, pero se suponía que el hardware era muy bueno. Entonces tú comprabas por fiabilidad, por hardware y por lo bueno que era el teléfono. Apple, aparte de producir un teléfono, digamos, más visual, también el software es lo que cambió el paradigma, ¿no? Y esto hace que al final ahora casi todas las marcas que están liderando los mercados, sean asiáticas o chinas, basadas no tanto en diferencias de hardware, sino en diferencias de software. Y si esto lo llevamos al mundo de la automoción, salvando todas las distancias entre lo que es un móvil y es un coche, ¿vale? Pero no tiene nada que ver la complejidad de cada uno, pues estamos muy acostumbrados a trabajar con marcas muy fiables
basadas en la mecánica, como un Volkswagen o como un Stellantis, un Mercedes, un Ford o un Renault. Llega alguien que no solo, que es en este caso Tesla, que no solo es capaz de hacer un vehículo visualmente atractivo, sino también con un componente de software o de conducción autónoma o de experiencia de usuario, llamémoslo como queramos, diferencial, que habilita a que el consumidor valore más a día de hoy posiblemente este tipo de experiencia de software de conectividad que la mecánica en sí, porque la mecánica pierde parte de la importancia que se le daba antes, ¿no? Y esto da pues, a que hay muchas marcas que puedan entrar en un mercado que, aunque no tengan un histórico de ser mecánicamente fiables, da igual porque se asume que la mecánica es parecida en todos, ¿no? Y esta es parte de la transformación que puede estar pasando o que puede pasar en la industria de la automoción. Y esto es algo que parece ser que ya ha pasado, ¿no? Por un lado, perdona, que ha pasado, no, que está pasando. Por un lado, Europa pues está investigando a ver cómo puede parar este alud de coches chinos, ¿no? Pues poniendo posiblemente algún tipo de tarifas a la importación, pero esto es muy complicado porque Europa depende mucho de China y no es tan fácil como Estados Unidos. Entonces veremos qué pasa aquí y veremos cómo pasa. Pero sí que es cierto que si vemos las cuotas de mercado y la evolución, ya vemos como europeos pierden, asiáticos, bueno, coreanos pierden, los chinos son los que ganan casi un 100% de cuota, 2022 versus 2023, y los Estados Unidos ganan, pero ganan básicamente por Tesla. Entonces nos estamos viendo una imagen parecida a esta. A Tesla es el que está ganando la batalla de la disrupción eléctrica. Los europeos están quedándose atrás y están ganando cuota básicamente los chinos. También el efecto precio tiene mucho que ver aquí, pero bueno, esto es un poco lo que yo creo que está pasando en la industria. Siguiente efecto de la transición al vehículo eléctrico, pues lo que acabo de comentar, es el software. Antes, el foco histórico de muchos fabricantes y muchos proveedores era, pues evidentemente, la seguridad, la fiabilidad de la propulsión, ¿no? La mecánica, los motores, toda la parte más mecánica. Y ahora, si tenemos en cuenta las nuevas inversiones, que luego veremos, o tenemos en cuenta cómo son los nuevos vehículos eléctricos, son mucho más sencillos, parece que toda la inversión, que toda la apuesta viene pues por el software, bien sea por el coche autónomo o por la conectividad en sí, o por la usabilidad del propio vehículo, las pantallas que tiene, los sensores o las luces, etcétera, ¿vale? Bien sea por la experiencia propia de conducción, la conectividad, o por cómo está, digamos, aislado el coche de la experiencia de uso del coche del resto, y evidentemente por la seguridad, no solo por el tema de la gestión de las celdas del vehículo eléctrico, también la seguridad en sí del automóvil frente a posibles colisiones, ¿no? Pero ha cambiado, siendo la seguridad, siendo un foco, evidentemente, de la parte mecánica a la parte más del software. ¿Y esto cómo se puede ver? ¿Esto por qué se explica? Bueno, en parte eso tiene que ver también con pues la transición hacia el vehículo autónomo, aunque todavía queda mucho para la cuarta y la quinta generación, ¿no? Y sobre todo para la convivencia de la cuarta y quinta generación con los que no son autónomos. Pero sí que es cierto que ahora, sí que tenemos en cuenta la tercera generación, pues son coches totalmente conectados, son coches con asistencias avanzadas al conductor, son coches parcialmente automatizados que lo que hacen es que incorporan muchísimos elementos de software y de experiencia de uso que está haciendo que la percepción del consumidor pues, y del usuario pues, cambie hacia coches más parecidos a los teléfonos móviles, en los que todo sea más bonito, más sencillo, más simple, más visual, porque la mecánica no es diferencial, ¿no? Y al final, pues eso hace que muchos de los fabricantes pues estén trabajando en invertir mucho dinero pues, en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento dentro del vehículo, bien sean las pantallas, o que puedan jugar, o que tengas pantallas atrás, etcétera. Que todo esté conectado y todo esté conectado al móvil y hay una experiencia, digamos,
continua y sea mucho más fácil de manejar. Evidentemente el tema de la conducción autónoma, y luego temas de gestión de baterías, etcétera, pero bueno, esto tiene menos que ver con el software, ¿no? Pero si vemos las noticias, pues todos los fabricantes o muchos de ellos pues están pensando o integrándose o implementando nuevas experiencias, por ejemplo Volkswagen con CARIAD, que luego veremos si es una buena idea o no, pero bueno, al final se han dado cuenta de que el software es ahora mismo lo más relevante y es cierto que si vemos las diferencias entre los diferentes software de los coches, todavía hay una evolución que tiene que darse todavía, que está pendiente, pues porque al final venimos de un paradigma de que cada coche tiene sus diferentes centralitas que gestionan diferentes elementos, a un paradigma en el que hay una centralita que gestiona todo y eso se hace desde un punto de vista más unificado y más sencillo, desde una pantalla, etcétera, ¿no? Entonces están en esa transferencia, en esa transición. Y sí que es cierto que Europa, y es una cosa que no aplica solamente a la automoción, aplica en general, a nivel tecnológico, está muy por detrás de China y muy por detrás de Estados Unidos. Todas las empresas tecnológicas, sean del ámbito que sean, pero desde un Microsoft hasta un Amazon, son americanas, o muchas otras compañías tecnológicas o de software que tienen que ver con el móvil o con la conectividad, pues muchas son chinas. Y Europa se ha quedado muy por detrás. Entonces hay que ver aquí qué papel va a jugar Europa en esa transición hacia la softwareización del coche y si tiene competencias y se va a aportar valor y se va a quedar o le van a pasar por la izquierda y por la derecha los americanos y los chinos, ¿no? Y porque de hecho, si vemos, por ejemplo, la capitalización de mercado de las diferentes marcas y la comparamos por vehículo vendido, dices, oye, al final yo valgo tanto como vehículos venda, ¿no? En teoría. Pues de repente vemos que tanto Lucid como Rivian, como NIO, como BYD, Spen son las marcas que tienen una mayor capitalización, ¿vale? Sin haber vendido casi vehículos. Entonces, ¿esto por qué es? Pues porque se les valora más sus competencias a nivel de software o a nivel de diseño o a nivel de experiencia de usuario o a nivel de cómo trasladan esa experiencia o esa experiencia de conducción a la realidad, más que las marcas tradicionales, que lo que son tradicionales en el sentido de que no tienen grandes desarrollos, no tienen grandes diferencias en experiencia de usuario y no tienen grandes diferencias, por ejemplo, pues a la hora de la conectividad, etcétera, ¿no? Y eso es algo que se está viendo en el mercado, pero no desde un punto de vista solamente de la capitalización, también desde un punto de vista de dónde, de los clientes, las nuevas generaciones, a qué tipo de marcas están mirando. Pues a Lucid, a Rivian, a Polestar, a Tesla, a NIO, a BYD, a Spen, a todas las nuevas que apuestan por esta conectividad o este software, más que por la mecánica, ¿no? Y esto también se explica porque cuando vemos, por ejemplo, diferentes marcas, vemos, por ejemplo, proveedores de baterías, es que al final, incluso las marcas más premium utilizan casi todos los mismos proveedores de baterías. Pues LG Energy Solution es el proveedor de baterías para Volkswagen, para Mercedes, para Hyundai, para Volvo, para Tesla, General Motors, Stellantis y Ford. Entonces, cuando tú tienes la misma tecnología de baterías en todos, ¿cuál es la diferencia entre un coche y otro? La diferencia son dos. O bien el diseño te gusta más, o bien el software que tiene el coche, las pantallas, la usabilidad, la conectividad, la autonomía, la conducción autónoma que tenga, es diferencial. Por lo tanto, nos estamos yendo a un modelo donde el hardware se está equiparando entre las diferentes marcas y lo que está destacando o haciendo que alguien compre un coche es o bien el diseño o bien la experiencia de conducción / el software. De hecho, fijaos aquí que la gran diferencia, y esto se nota aquí, es los incumbentes, o sea, los BMWs, Mercedes, Volkswagen. Fijaos aquí, 84% del talento está más enfocado en el hardware y el 16% más en el software, mientras que los nuevos, ¿vale? Los Lucid, los Tesla, los chinos, casi la mitad, ¿vale? Del talento que tienen está enfocado en el software, porque es algo que les va a hacer diferencial y es por lo que pueden ganar la batalla. Mientras que el hardware le da mucho menos importancia,
También es cierto porque el hardware es mucho más simple en el vehículo eléctrico que en el vehículo de combustión, ¿no? Y fijaos Mercedes con un 9%, con background de IT, versus Lucid o Tesla, que es un 35-38. Son casi compañías tecnológicas y no tanto compañías mecánicas. Y si lo vemos a nivel de inversiones, pues aquí entendemos también por qué China está liderando el mercado. Porque China está, si cogemos a todos los OEM chinos y cuantificamos cuánto están invirtiendo en temas relacionados con software, fijaos que solamente los OEM chinos están duplicando a Alemania y Francia, por ejemplo, juntos, ¿no? Y mucho de esta inversión no se hace en la parte de operaciones, se hace en la parte de experiencia de usuario, de IT y de diseño. Entonces, fijaos que el cambio de paradigma aquí de la mecánica al diseño y al software, pues está haciendo que los nuevos OEMs o los que quieren entrar a un mercado como los chinos se diferencien por eso, mientras que los europeos estén todavía muy anclados en el hardware y estén muy anclados en la falta de competencias para desarrollar un software o una experiencia de conducción de usuario diferencial, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de Volkswagen con CARIAD, que lo intentó hacer y lo está cerrando porque no son capaces. Porque siguen intentando hacer el mismo, llevar el paradigma antiguo de la automoción del hardware al software no funciona. Y la prueba es Volkswagen. Bien, tercer punto o tercer efecto que yo creo que está pasando. La simplificación. ¿Vale? Al final los coches eléctricos son más sencillos de producir y son más sencillos de, digamos, de ensamblar. Y si, por ejemplo, nos fijamos aquí, más allá de entrar en todos los detalles, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que es el casting, ¿no? Lo que es cómo se produce pues, las diferentes partes del coche, ¿no? Oye, pues las partes estructurales, pues los discos de freno, las pastillas, los brazos de dirección, los pistones, bloques de motor, etcétera, ¿vale? Pues sí que hay un gran uso sobre todo para la parte estructural, pues de hierro, aluminio y acero, ¿no? Y sí que es cierto que cuando tú haces una transición o hacemos una transición del vehículo de combustión al vehículo eléctrico, pues hay elementos que o desaparecen o tienen una importancia menos relativa, ¿no? Por ejemplo, pues un vehículo eléctrico evidentemente no tiene bloque de motor, no tiene, por ejemplo, los frenos de otra manera, no tienen que ser tan grandes, ¿vale? No hay por ejemplo, embrague, ¿no? Y las partes estructurales, pues al final un vehículo eléctrico consume en gran medida por la resistencia aerodinámica del coche, pero también por el peso del coche. Cuanto más ligero es el coche, menos consume. Por lo tanto, pues muchos de los cambios que está viendo es, bueno, cómo yo simplifico la estructura del coche para que sea más ligera, ¿no? Y eso implica usar materiales más ligeros, como puede ser, por ejemplo, aluminio, o utilizar procesos productivos también que hagan que todo sea más sencillo, ¿no? Y aquí yo creo que una de las cosas que está pasando, no sé si muchos conocéis, pero yo supongo que sí, toda la tecnología del megacasting, gigacasting, ¿no? Que ha empezado con Tesla, con Hydra, que al final básicamente consiste, voy a pasar una slide y luego lo vuelvo para atrás, consiste básicamente, pues en vez de producir piezas, digamos, pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, oye, pues para el frontal o para la parte trasera, 70 o 100 piezas para cada una de las partes que luego se ensamblan con robots o con robots, con soldadores, etcétera, y hay que hacer un control de calidad y eso tiene pues una complejidad a la hora de toda la gestión de las piezas y toda la gestión del vehículo en sí, ¿vale? Eso es lo que se hace ahora en el 98% diría de los vehículos, ¿no? ¿Qué es el megacasting? Produzco piezas grandes que necesitan un ensamblado mucho más sencillo, que son más ligeras y que además no tienen mucha mano de obra relacionado con o mucha inversión en robots para soldar o mano de obra, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy simplificando la producción, estoy llevando un extremo, que es que si cogemos lo voy a llevar con un ejemplo un poco absurdo, pero si cogemos un coche de juguete, ¿no? Estamos intentando llevar la producción de un vehículo a la producción de un vehículo de juguete, que es pues, hacerlo de una sola pieza, en la que luego pongo las ruedas que van con los motores y pongo la batería y tengo el coche hecho. Es muy absurdo el ejemplo que he dado,
pero estamos yendo hacia eso y eso al final hace que muchos de los procesos productivos de la industria de la automoción estén orientados a cómo simplifico y a cómo hago pues que mi coche sea más simple de producir, ¿vale? Porque al final, más simple de producir también implica menos inversiones y también implica pues menos costes, ¿no? Y no solo es Tesla quien está trabajando con las gigafactorías o los megacasting o los gigapress. Es Toyota, es NIO, es PEN, es Volvo, es Volkswagen. ¿Por qué? Pues porque a la hora de cuando tú tienes un... Evidentemente lo que no tiene sentido es cuando tú tienes una línea de producción para un vehículo de combustión, cambiarlo a megacasting no tiene sentido porque la inversión es tan grande que no es rentable. Pero cuando tú tienes que montar líneas nuevas de producción porque vas a montar plataformas nuevas para coches eléctricos, sí tiene sentido que esas plataformas nuevas para coches eléctricos se hagan, por ejemplo, con este tipo de tecnología. Que, por cierto, ahorra en torno a un 40% de robots en las plantas, ahorra mucho, mucha mano de obra y hace que los procesos sean mucho más sencillos. Luego hay aspectos como la reparabilidad, etcétera, que aquí no vamos a entrar en detalle, pero es cierto que es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma hacer coches más sencillos en los que en algún momento todo lo que es el chasis y lo que es digamos, la carrocería se puede hacer con una sola máquina, con una sola inyección. Entonces, eso va a llevar al extremo a la simplificación y va a hacer que muchos proveedores pues tengan que encontrar un hueco en este nuevo paradigma, ¿no? Y de momento no afecta a la gran masa de producción, pero a medida que los coches vayan evolucionando o las marcas poniendo nuevas líneas o electrificando las líneas, pues es probable que en algún momento decidan que esas nuevas líneas vayan con este tipo de tecnologías que hace que todo sea mucho más sencillo, ¿no? Y por último, antes de entrar en las consecuencias, pues la reducción de costes. ¿Por qué reducción de costes? Bueno, porque pues primero, estamos en una transformación que implica hacer grandes inversiones para construir nuevas líneas, para desarrollar tecnología, para desarrollar nuevas baterías, para desarrollar nuevo software, para desarrollar coche autónomo. Mucha inversión, por un lado. Por otro lado, hay un incremento brutal de la presión competitiva por parte de los chinos. Si han venido a un mercado donde los europeos pensaban que iban a liderar el mercado con precios el doble o el triple de lo que solían tener para vehículos similares de combustión, y han llegado los chinos con precios muy competitivos, ¿no? Por otro lado, el tema de los tipos de interés, la inflación, etcétera, que esto afecta evidentemente a los materiales, etcétera. Y luego como os decía, pues hay países que ya han parado los subsidios a la adopción de vehículo eléctrico. Entonces, un mercado en el que es más competitivo, que tienes que hacer grandes inversiones y que esas inversiones además tienes que pagar un alto tipo de interés por ellos, ¿a qué lleva? Pues lleva a programas de reducción de costes muy agresivos, como el ejemplo de Volkswagen o como el ejemplo de Renault, ¿vale? Y como Stellantis o como otros lo harán o lo están haciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque al final necesito que esta transformación de la industria alguien la tiene que pagar. Entonces, hay que reducir esos costes y posiblemente parte de esa reducción de los costes impacten los proveedores, porque al final una gran parte de ese coste es el coste de las diferentes piezas y proveedores y mucha de esa presión irá hacia atrás en la cadena. Irá diciendo, oye, pues ahora lo que me vendías por 10, no tienes que vender por 9. ¿Por qué? Porque tengo que reducir costes y tengo que hacer mi coche más competitivo. ¿Por qué? Porque tengo que invertir en electrificación y porque tengo que luchar contra los chinos que están fabricando coches mucho más baratos que yo y yo tengo que reducir mis costes. Entonces, estamos en un entorno en el que cuanto más coche chino entre, más presión habrá en costes, menos posiblemente unidades vendidas tendrán los europeos y eso hará que todavía se pongan más nerviosos intentando reducir más costes para competir con los chinos y eso afectará directamente a básicamente a todos los proveedores, ¿no? Y luego está el punto de la demanda, ¿no? Todas las inversiones que se han hecho en vehículo eléctrico, ¿cuándo va a haber el retorno? ¿Cuándo va a haber realmente una adopción masiva de vehículo eléctrico? Y esta incertidumbre pues también hace que posiblemente haya o vaya a haber algún tipo de programa
o de impacto en la reducción de los costes o sea, cómo afecta esa reducción de costes a los proveedores. Y por terminar, pues un resumen con las consecuencias que yo creo que está habiendo o que va a haber, ¿no? Y son 5. Pues al final para mí la más importante es que hay mucha incertidumbre con respecto a la penetración del vehículo eléctrico, en parte por el coste, aparte evidentemente de la infraestructura, que no hemos hablado de ella, pero también la infraestructura de carga, que es un punto relevante, por el precio, pero también porque hay otras, no solamente hay una tecnología, que es la de vehículo eléctrico, hay más tecnologías que pueden complementar o pueden liderar, como pueden ser los e-fuels o como puede ser el hidrógeno o como pueden ser otras, ¿no? Entonces, esa incertidumbre pues está generando pues también una incertidumbre a la hora de invertir, es una incertidumbre a la hora de entender los mercados, de los pedidos, etcétera, que hace pues que al final pues ciertas decisiones se pospongan o ciertas decisiones no se tomen por miedo pues a no tener un retorno, ¿no? Segundo punto para mí más relevante, pues estamos creando un entorno muy bueno a día de hoy para que muchas marcas chinas vengan a Europa. Porque como nosotros no somos capaces de producir a ciertos niveles de coste o de precio, ellos sí, pues están llevándose el mercado. Y más se van a llevar porque al final el estigma que yo creo que tenían o que tienen o que pueden tener algunos fabricantes chinos con algunos modelos porque se piensa, no, es que son cutres, es que es que no son fiables, es que es chino, ¿vale? Pues cuando ves los nuevos modelos que están viniendo, los nuevos fabricantes, los acabados, y te das cuenta que la mecánica en sí es la misma mecánica por las baterías que usan o los motores eléctricos que tienen que las marcas europeas, y te das cuenta que los acabados son iguales o mejores y que el software es incluso más usable que los softwares de algunos OEMs europeos, pues ahí te das cuenta que los chinos a día de hoy tienen una ventaja competitiva que veremos cómo los europeos pues responden, ¿no? Y luego esto, creo que hay una reflexión aquí que es, bueno, ¿y qué más nos dan los proveedores que vengan chinos o no? Bueno, pues porque los chinos generalmente han construido un ecosistema de proveedores chinos en los que ningún europeo o americano le va a ser fácil entrar, ¿no? Y luego siempre la segunda pregunta es, bueno, pero si quieren estar en Europa tendrán que fabricar en Europa. Sí, ¿no? Como BYD en Hungría, que ha anunciado hace poco. Bueno, la pregunta es, una cosa es fabricar y otra cosa es ensamblar. Veremos qué hacen, si fabrican o ensamblan. Y veremos si utilizan, si junto con ellos vienen todos los proveedores chinos o utilizan europeos. Yo creo que conociendo compañías chinas y empresas chinas va a ser más que vengan todos de la mano a que vengan a buscar nuevos proveedores aquí en Europa, ¿no? A no ser, bueno, todo puede pasar, ¿no? O sea, no es una regla y puede haber proveedores que puedan entrar, pero lo normal es que sean chinos. El tercer punto para mí es el tema del software y la conectividad. Yo creo que es ahora mismo el eje diferenciador y donde más competencia los proveedores tendrían que tener para desarrollar pues, software, soluciones, conectividad, etcétera, porque es hacia donde va la automoción y es el factor diferencial a futuro más que la parte mecánica. Para mí la cuarta conclusión es pues, productos más simples, coches más simples de fabricar, procesos más sencillos para fabricarlos. Al final vamos a simplificar la industria. ¿Por qué? Pues porque el coche está dejando de ser un elemento tan complejo y está pasando de ser un elemento fundamentalmente basado en el hardware a, evidentemente, tener hardware porque es un coche, es algo físico, pero con un alto componente de software. Por lo tanto, al final es más importante el software que la mecánica en sí de cómo construyes o el proceso productivo complejo. Y luego el quinto, que es lo que acabo de comentar, es, bueno, si me quiero mover hacia el software, tengo que hacer grandes inversiones junto con la electrificación u otras tecnologías que quiera desarrollar. Esas son grandes inversiones y esas inversiones se tienen que financiar de alguna manera y eso, parte de esa financiación es por una reducción de costes que permitan mantener el beneficio y que ese beneficio se pueda reinvertir en software, en EV o en desarrollar EV o en lo que sea. Y pues nada, muchísimas gracias. Cualquier pregunta que tengáis, encantado de responderla de la escribes en el chat y responderla por aquí. Y nada, muchísimas gracias por atender. Muchísimas gracias, Cristóbal.
Y la verdad es que muy interesante, como ya sabíamos por el estudio anterior y todavía esto más reforzado con lo que está pasando. Bueno, como decía al principio, los que tengáis cualquier pregunta, estamos precisamente ahora en ese tiempo, ¿no? De contestar. Si no te importa Dicho esto, eh, ¿no? Tengo pantalla, ¿no? dejar de, sí, de compartir y así nos vemos las caras. Em, Además de tus conclusiones, he ido apuntando frases Mm. que me parecen lapidarias, o sea que está muy bien, como siempre te digo, para mí eres un crack. Pero te voy a hacer una pregunta, voy a empezar yo, ¿vale? Voy a abrir el debate yo, pero con una pregunta que ya le he hecho a bastante más gente que está implicada en este tipo de estrategia. Es verdad que nos encontramos con OEMs chinos que son nativos eléctricos, con lo que como bien dices, las inversiones que ellos han tenido que hacer o que dejan de hacer no son las mismas que las que tienen que hacer las marcas tradicionales que estamos precisamente en Europa. Pero también otra de tus conclusiones era que le estamos poniendo pues alfombra roja para la entrada en el mercado europeo. Al mismo tiempo, y esto es una conclusión mía, que a nosotros no nos estamos poniendo nada más que trabas, porque tenemos unas regulaciones a nivel medioambientales que nada tienen que ver, como decías al principio, con lo que ellos cuentan en su propio país. Si quieren venir al mercado, tienen que venir a Europa a producir o ensamblar, ya veremos, ¿no? Y tienen que su propia cadena de proveedores, pero si esto lo hace, como decías al principio, es un ensamblaje puro y duro, pero si tenemos en cuenta todo lo que tenemos que tener el resto de los OEMs tradicionales por regulación europea, que es de dónde viene, ¿no? La trazabilidad total del vehículo, desde dónde viene hasta dónde se produce, dónde se ha extraído hasta los minerales. eh, si le hiciéramos esa misma revisión también a los vehículos que vienen de China, pues creo que contaríamos con algo más de ventaja de lo que tenemos ahora frente a ellos. ¿Crees que esto es una de las posibilidades que pueden frenar esa entrada de los vehículos chinos? Simplemente por, yo qué sé, por igualdad de condiciones. Una pregunta muy interesante y complicada de responder. A ver, al final sí, efectivamente, es decir, los chinos están en todo el mercado europeo pues porque sus regulaciones, bien sean en materia laboral, en materia medioambiental o en materia, digamos, industrial barra empresarial, son completamente diferentes a las europeas. Y no hay que olvidar que los chinos es una dictadura comunista, una dictadura en la que a veces parece que no, es que mira, es que BYD está haciendo no sé qué y los de Chery van a hacer no sé cuál. No, no, es que son todo lo mismo. Es el gobierno, es el Partido Comunista que pone a quien tiene que poner en cada empresa. Aunque parece que sean privadas, son todo lo mismo. ¿Vale? Entonces, eso es un ámbito que para mí es el principal factor de falta de competitividad. Estamos compitiendo empresas contra un Estado. ¿Vale? Y eso, pues, ¿eso qué quiere decir? Que si queremos competir contra ellos, necesitamos que el Estado o la Unión Europea compita igual contra China. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que tú has dicho, decir, bueno, pues yo me toca asegurar que lo que entra en Europa cumple lo que yo hago en Europa, que es, oye, pues trazabilidad, que es condiciones laborales, que es, por ejemplo, reglas de, yo qué sé, de uso de materiales o de tipo de cadena de suministro o emisiones, por ejemplo, ¿no? Por al final emisiones no, estamos yendo hacia lo verde, ¿no? Vehículo eléctrico, pero es que todo lo que se fabrica en China, en las acerías chinas, todo es con carbón y con tal. Entonces, bueno, eso todavía debería ser así porque la única forma de competir es competir Estado contra Estado, es decir, regulaciones estatales contra regulaciones estatales. Porque si lo intentamos hacer a nivel de empresa es muy complicado. Pues es imposible, vamos, luchar contra un país. ¿Que esto vaya a pasar? Si fuéramos Estados Unidos, te diría que sí. Siendo Europa, lo dudo. Vale, pues esperemos que apliquemos la lógica también en Europa. A ver, te paso preguntas que me están llegando, ¿vale? Venga. Viendo el cambio al foco de software, ¿cuál sería tu recomendación para un proveedor europeo tradicional de componentes mecánicos y chasis? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que
evidentemente, si fabricas chasis y componentes mecánicos, el software en sí no es tan relevante, pero yo creo que hay una parte del software que es para los procesos productivos, o sea, cómo puedo evolucionar mis procesos productivos para tener eh, fabricación avanzada o software que me haga que sea mucho más, digamos, rentable, o sea mucho más rápido, o sea más competitivo a nivel producción. Y luego lo que es el software en sí, yo creo que ahora mismo vamos hacia un modelo de hiperconectividad de diferentes componentes, de centralitas, de temas de unificación de todos los cables en un solo bus con 48 voltios, etcétera. Entonces, yo creo que hay oportunidades para, sin dejar de hacer la parte mecánica y de chasis, pues quizás entrar en ámbitos en los que ahora mismo todavía no hay nadie en ese ámbito, ¿no? Bien sea en toda la parte que tiene que ver con cables, con sensorización, con las centralitas o con los propios sensores del vehículo. Entonces, bueno, hay dos ámbitos para mí. O bien utilizar el software para revisar y rehacer y tener procesos productivos mucho más eficientes y competitivos, o bien identificar dónde puede, con las competencias que tengas a día de hoy, qué nichos puede haber donde puedas entrar en el ámbito más orientado al software, como más una diversificación, sin Bueno, saber el detalle del componente mecánico que es ni el chasis, pero bueno. pero, o sea, poner huevos en distintas cestas. Sí. ¿Se sabe si Europa tiene actualmente o va a establecer un porcentaje mínimo de uso de cadenas de suministro y mano de obra locales para las plantas que establezcan los OEMs en Europa? Bueno, yo creo que lo sabes tú mejor que yo, Cecilia. Yo a nivel de regulación europea no sé qué tienen pensado. Yo tengo mi opinión y mi impresión. Y mi impresión es que Europa es tremendamente lenta, uno, y dos, hay muchos intereses encontrados. Y eso quiere decir que nuestra posición de negociación no es muy fuerte, porque al final, yo el otro día estaba leyendo, por ejemplo, que de todas las inversiones que ha hecho Volkswagen en microeléctrico, el 49% las ha hecho en China. Entonces no tiene mucho sentido que esté haciendo eso y Volkswagen al final es Alemania y Alemania es quien manda en Europa. Entonces no sé hasta qué punto Alemania va a querer seguir favoreciendo a sus marcas Volkswagen en China, etcétera, como un mercado, versus a ponerse enfrente de los chinos y decir, oye, aquí no pasas y perder ese negocio. Pues no sé qué va a pasar. Complicado. Es lo malo de la globalización, ¿no? Al final vendemos en todos. China es muy amplia. Llevamos mucho tiempo pues perdiendo estrategia y autonomía estratégica frente a ellos, pero decidido también por nosotros. Y es lo que dices, al final Europa muchas veces lo que se está tirando es un tiro en el pie. Efectivamente. Pero bueno, a ver, entiendo que dada la situación, y esto también es opinión propia y espero que también se cumpla, seamos un poco, bueno, sepamos reaccionar un poquito más rápido y a lo mejor, pues eso, no establecer unas cuotas así, pero sí que sé que negocie mejor a la hora de también poner esa alfombra roja y pedir también ciertas cosas a la hora de entrar en Europa, ¿no? O a la hora de, no solamente a la hora de producir, sino también a la hora de vender, como ha hecho, por ejemplo, Francia. O estaba en ello Francia. Vamos. Exacto. A ver, otro. Para los constructores tradicionales y en relación con las líneas de producción ya instaladas, dado que revertirlas a megacasting es inabordable, además de que inviertan más en evolución del software, ¿qué otras palancas en el corto plazo deberían aplicar? ¿Y los proveedores? A ver, perdona, ¿puedes la parte primera? Que se me ha... O sea, la primera parte es como que toda la inversión que supone pasar a megacasting para un constructor actual, ¿no? Tradicional, es a día de hoy inabordable, a no ser que, como decías, ¿no? Que sean líneas nuevas, que además de que inviertan más en evolución del software, ¿qué otras palancas recomiendas tú a corto plazo? Para un constructor, entiendo, ¿no? Pero sí, un OEM y luego también te preguntan por los proveedores. Vale. A ver, para un OEM, al final yo creo que efectivamente el tema del megacasting solo tiene sentido cuando vas a montar líneas nuevas, ¿vale? En todo tanto, el efecto de eso será más a medio plazo, cuando todas las líneas actuales dejen
digamos, de estar y se hagan las nuevas. Yo creo que aquí también el software es un elemento relevante con todo lo que tiene que ver pues, con la conducción autónoma, las cámaras, sensores, etcétera. Y yo creo que a futuro, es decir, ¿cuáles son los elementos, cuáles son los dos elementos por los que destaca un vehículo eléctrico? Destaca por, bueno, tres elementos. El diseño, por un lado, ¿no? Nuevos materiales, nuevos usos de materiales que pueden ser, yo que sé, pues no solo el aluminio, sino pues el carbono. Por lo tanto, investigación en nuevos materiales que aligeren el vehículo y que hagan también que sea más atractivo, en el sentido de que sea más visual, con un diseño más diferencial. Yo creo que es un ámbito donde puede haber inversiones y donde quizás las vaya a ver. El segundo ámbito donde un coche eléctrico es relevante es la batería. Entonces yo creo que al final, a día de hoy, tenemos un tipo de batería, una tecnología de batería, pues que depende de una serie de materiales, como pueden ser ciertas piedras raras o el litio, etcétera, y mucha parte de esa cadena de producción o de esa cadena de suministro está controlada por China y los fabricantes son todos asiáticos o chinos, me da igual. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con nueva tecnología de baterías, o bien sea de estado sólido, o bien sea de otro tipo de materiales, o bien sea algo que sea parecido, por ejemplo, como puede ser el hidrógeno, es decir, que parecido en el sentido de que sea verde, es decir, de que no tenga emisiones, pues podría haber ahí un segundo ámbito de inversiones, ¿no? Como por ejemplo está haciendo Toyota. Y un tercer ámbito para mí hay dos, es la parte interna del vehículo, al final a día de hoy hay muchas centralitas, hay mucha cable, hay mucho componente conectado de forma independiente, pues toda esa unificación en un bus común, de un componente, de todo conectado, con la misma arquitectura, con el mismo lenguaje de programación, con la misma interfaz y una centralita única, toda esa parte de desarrollo, digamos, de software interno, que a día de hoy no hay. Para mí es otro ámbito donde yo creo que va a haber inversiones, se puede haber oportunidades. Y el cuarto, que al final es lo que ve el usuario. Oye, pues toda la parte digamos, externa del vehículo, bien sean los sensores, bien sean las luces, bien sean las pantallas, bien sean la usabilidad, el control por voz, el coche autónomo cuando llegue al nivel 4 o 5, toda la parte más de software conectividad es un ámbito donde yo creo que también hay oportunidades de inversión y la conectividad con, por ejemplo, infraestructura, con parkings, con carreteras, con etcétera, que permita pues, que el coche se vuelva más inteligente y ayude en la experiencia en la conducción. Bien. Y pues traen otra pregunta. ¿Cómo y cuándo crees que en la actual dinámica del mercado del coche eléctrico, con la incursión de OEMs chinos, afectará a los proyectos de vehículo eléctrico ya programados y en desarrollo por OEMs europeos? ¿Qué reacciones de estos podemos esperar? Una buena pregunta también. A ver, va a afectar, yo creo que va a afectar porque los chinos al final están llevándose mucha parte del mercado y eso está haciendo que muchos de los fabricantes tradicionales vendan menos. Entonces, si vendes menos, te replanteas tus inversiones y si te replanteas tus inversiones, no tienes el mismo ritmo para sacar nuevos productos ni el mismo desarrollo tecnológico que podrías tener, ¿no? Entonces, ¿esto va a cambiar a los desarrollos programados? Pues un ejemplo de Volkswagen, que está parando las fábricas porque no es capaz de vender vehículo eléctrico. Lo que pasa, lo que no dicen es que no es capaz de vender vehículo eléctrico al precio que quiere venderlo. No es porque no se venda vehículo eléctrico. Entonces, eso ya está afectando y está afectando también a Stellantis y está afectando pues, a otras, en las que o Mercedes, por ejemplo, que se pensaban que iban a ser capaces de vender vehículos el doble de caros. Y eso a veces funciona, pero cuando de repente tienes competidores. Mira, el ejemplo de una anécdota muy rápida antes de acabar, porque estamos fuera de tiempo. Hay una nueva marca que es Goya, que es del grupo Dongfeng, que es premium, que es un todoterreno muy parecido a lo que sería un EQE, ¿vale? Mismo tamaño, más autonomía de batería tiene el chino, pero bueno, equipamiento parecido, ¿eh? El chino viene totalmente equipado por 80.000 euros. El equiparable a en Mercedes con el mismo equipamiento son 130.000. Lo ha aprobado una revista, creo que era Autorevista o Autopista, una de estas, o sea, un probador. Y el párrafo final
decía, los compradores de Mercedes se tendrán que pensar muy mucho si se compran el Mercedes o se compran el Voyage, porque el Voyage es bastante mejor en prestaciones, en marcha, en autonomía y en tecnología que Mercedes. Entonces, eso está pasando ya. Entonces, muchos pues tendrán que reevaluar sus inversiones o su estrategia de producto, posiblemente. Y eso está pasando ya. O sea, es decir, que veremos, y eso también lleva a programas de reducción de costes, de, bueno, pues ahora como me he equivocado, pues tengo que reducir costes para poder rehacer lo que he hecho mal. Y eso afectará a los proveedores. Interesante el futuro. De cara a los fabricantes de piezas para el aftermarket, ¿qué consecuencias van a tener estas tendencias del crecimiento de China, el aumento de la importancia del software, etcétera? ¿Se van a trasladar también bueno, a la parte de aftermarket? Hombre, yo creo que sí, pero con el tema que va, tiene un decalaje mucho mayor, porque al final el tema que vive del parque rodante. El parque rodante a día de hoy ni es chino ni es eléctrico, es casi todo combustión. Entonces, hasta que eso pase, yo creo que hay tiempo para que el aftermarket haga una transición, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchos impactos potenciales en los que si muchos software se actualiza vía aérea, o sea, vía conectividad, pues hay una parte ahí que no se usa cierto tipo de servicios de aftermarket y luego hay otros componentes pues, que tendrán un menor peso porque el software tendrá más peso. Entonces, ¿eso se trasladará? Sí. La buena parte es que yo creo que, bueno, o la mala, es que todos los chinos que vengan necesitan piezas y necesitan tener una red de distribución y necesitan tener componentes. Entonces, eso para ciertos actores de la cadena de valor aumentará. Es decir, para los talleres, para los distribuidores, para cierto tipo de proveedores de aftermarket, eso supone un negocio adicional. Pero sí que es cierto que en general el aftermarket, si vamos a vehículos más sencillos, vehículos con más componentes de software y menos mantenimiento, pues el aftermarket sufrirá porque tendrán menos componentes que poder vender a futuro. Pero yo creo que todavía eso queda mucho para ello y veremos si lo que... Aquí también está el debate de, oye, ¿el futuro será eléctrico, será de hidrógeno, será con e-fuels e hidrógeno y eléctrico? Entonces, yo no tengo claro que el futuro vaya a ser 100% eléctrico. Entonces, y como hay muchísimo tiempo hasta que esto afecta al aftermarket, veremos realmente cómo le afecta. Has cubierto. Bueno, pues si tienes algún otro comentario. No, no. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Lo bueno es que podemos seguir debatiendo sobre estos temas durante el workshop del día 26. Decirte que la mayoría de las preguntas que te he hecho iban acompañadas con muchísimas gracias por esta presentación tan interesante, Cristóbal, cosa a la que me uno. He apuntado ciertas, como te decía, ¿no? Ciertos mensajes. En el workshop espero que una de las cosas que podamos debatir es lo de lo que has dicho, que todo lo que hemos estado hablando al final nos está llevando a que la transición hacia el vehículo eléctrico en Europa es la transición hacia el vehículo eléctrico chino, con lo que esperemos que seamos capaces, como decía antes, de aplicar más lógica en Europa, ya que conocemos cuáles son los resultados por experiencias anteriores, ¿no? Pues eso, nos vemos el día 26 en LEC y el resto, que hay muchas cosas que hemos hablado precisamente de China, también podremos verlas en el siguiente webinar que tendremos en febrero sobre los OEM chinas y la apuesta por la tecnología. Pues nada, pues Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós. gracias, placer.